Listo. ¿Todos viendo ahí, por favor? Bien, lo que vamos a hacer es básicamente demostrar la ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación dice que omega 0 es igual a la raíz de omega 1 por omega 2. ¿Listo? Eso es lo que se va a demostrar. Entonces, ¿qué partimos haciendo? Decimos que A es R sobre 2L y que B es todo lo que está dentro del radical. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las soluciones de quién? Pues de omega 1 y omega 2, ¿sí me entienden? Entonces, si A es R sobre 2L, ¿sí? Básicamente, si reemplazamos este R sobre 2L aquí, me va a quedar la ecuación que tenía el libro. Menos R sobre 2L más la raíz de B, donde B es todo esto que va dentro del radical. ¿Listo? Entonces quedaría raíz de R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC. Esa sería la solución de W1, ¿no? Y W2 sería igual, solo que cambia el signo de A, ¿no? Entonces, para simplificar las cosas, vamos a multiplicar estas dos ecuaciones, que es omega 1 y omega 2, para ejecutar lo que está aquí dentro del radical, ¿no? Entonces, ¿qué sería la multiplicación de omega 1 y omega 2 haciendo esta sustitución? Sería menos, alguien por favor silencia el micrófono ahí. Bien, gracias. Entonces, cogemos esta parte, que es omega 1, y la multiplicamos por omega 2, que eso es lo que estaría ejecutándose aquí en esta parte de abajo. ¿Sí? Omega 1 por omega 2. Entonces quedaría este que es omega 1, este que es omega 2, quedaría A por A cuadrado menos por menos, perdón, menos por más, menos, ¿cierto? Y quedaría siguiente, A por raíz de B, ¿cierto? Quedaría menos A por raíz de B, ¿cierto? Siguiente, raíz de B por A, ¿no? Siguiente, raíz de B por raíz de B me da raíz de B cuadrado, o sea, B. ¿Listo? De esa manera, ¿qué pasa? Que este con este término C se hacen cero, ¿no? Menos este término más el mismo término me da 0. O sea, ¿qué quedaría? Menos A cuadrado más B. O sea, la multiplicación de omega 1 por omega 2 me daría menos A cuadrado más B, perdón. Más B. ¿Listo? Entonces, ¿quién es A? Esta parte, ¿no? ¿Quién es B? Esta parte. Entonces, miremos cuánto nos da reemplazar esto acá. Quedaría omega 1, omega 2 es igual a menos A, que vale R sobre 2L, más B. Bueno, esto va al cuadrado, ¿no? Más B, ¿quién es B? Es esto que está aquí arriba, es R sobre 2L cuadrado. Más el otro término de B, que es 1 sobre LC. ¿Listo? De esa manera ejecutamos lo que dice la ecuación, menos A cuadrado más B. Y vemos que efectivamente aquí estos dos términos se hacen cero, ¿cierto? O sea, este con este nos da 0. O sea, que ¿qué nos queda? Omega 1 por omega 2 igual a 1 sobre LC.
¿cierto? O sea, omega 1. Listo, y me dice que la raíz de esos dos es igual a omega cero. Es decir, que voy a ejecutar la raíz ahora. La raíz a ambos lados, ¿no? O sea, raíz aquí y raíz aquí. Es decir, que raíz de omega 1 por omega 2 es igual a la raíz de 1 sobre la raíz de LC. La raíz de 1 es igual a 1. Entonces quedaría 1 sobre la raíz de LC. ¿Y eso quién es? Esto es omega cero, ¿sí? Eso es lo que están diciendo, ¿cierto? O sea que esa raíz raíz de omega 1 menos omega 1 por omega 2 me dé 1 sobre raíz de LC. Eso es omega cero. Miremos el libro para que... ¿sí? Que esta ecuacióncita es igual a omega cero, pero ¿quién es omega cero? Según lo que nos dio la ecuación, es 1 sobre raíz de LC. Y el libro dice lo mismo, que omega cero es 1 sobre raíz de LC. Entonces, efectivamente, la raíz de la multiplicación de omega 1 por omega 2 me da omega cero. Es una forma, pues, como un atajo. Siguiente definición, ancho de banda. ¿Sí? ¿Qué es el ancho de banda? Básicamente el ancho de banda, si vemos aquí la gráfica, el ancho de banda está comprendido entre omega 1 y omega 2. El ancho de banda, es decir, son todas aquellas frecuencias que pasan, o sea que están por arriba del 70% de la amplitud máxima. Las que estén por abajo del 70% están por fuera del ancho de banda. O sea, el ancho de banda en este caso es omega 2 menos omega 1. O sea, esta frecuencia si vale 10K y esta vale 5K, entonces sería 10K menos 5K me daría 5K de ancho de banda. O sea, entre aquí y aquí tendría 5K de ancho de banda. Eso es básicamente el ancho de banda. ¿Sí? Entonces miremos la ecuación de ancho de banda. Aquí está, omega 2 menos omega 1. ¿Sí? No hay demostración, simplemente está definido de esa manera. Siguiente ecuación. Factor de calidad. El factor de calidad, como aquí lo dice, lo puntiagudo de la resonancia en un circuito resonante se mide cuantitativamente por medio del factor de calidad Q. En la resonancia, la energía reactiva en el circuito oscila entre la bobina y el capacitor. ¿Sí? O sea, están diciendo que hay oscilación entre bobina y capacitor. El resistor simplemente atenúa. Ahora dice, el factor de calidad relaciona la energía máxima o pico almacenada con la energía que se disipa en el circuito por ciclo de oscilación. Si bien esta definición la están traduciendo a esta ecuación, el factor de calidad se relaciona la energía máxima o pico, en este caso, almacenada. Entonces, miren, aquí está. Energía pico almacenada en el circuito. Dice, que se disipa en el circuito por ciclo de oscilación. ¿Sí? Entonces, sobre disipación de energía en el circuito en un periodo de resonancia. Entonces, aquí está el 2pi porque es por cada ciclo. O sea, 360 grados. Y aquí hablan de las energías en un circuito de RLC, miren, dice. Se considera también como una medición de la propiedad de un circuito para almacenar energía en relación con su propiedad de disipación de energía. En el circuito de RLC en serie, el pico de la energía almacenada equivale a 1 sobre 2 por la inductancia por la magnitud de la corriente al cuadrado, o sea, un medio de L por I cuadrado.
Ese es el pico de energía almacenada en un circuito de RLC. ¿Sí? Entonces, dice, en tanto que la energía que se disipa en un periodo corresponde a, miremos acá, la energía es potencia. Potencia en este caso, un medio de I cuadrado R, ¿cierto? Esa es la energía. En un periodo, o sea, ¿qué es un periodo? En este caso, como esto está hablando de frecuencia de resonancia, un periodo, o el circuito está resonando, pues un periodo es 1 sobre la frecuencia de resonancia. Pues ese periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, la energía, que es la potencia por, ¿sí? Por el periodo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? La energía pico almacenada en el circuito, que es la que nos dan acá, sobre la energía que se disipa en un periodo, que sería en este caso la ecuación que nos dan acá. Eso por cada ciclo, aquí, 2pi. Entonces, ¿qué nos queda? Pues I cuadrado con I cuadrado se va, un medio con un medio se va. O sea que nos va a quedar L sobre R sobre F0. Extremos y medios, ¿qué me deja? Me deja F0 arriba por L sobre R. O sea, F0 arriba por L sobre R. Y el 2pi que está acá es el 2pi de acá. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la ecuación del factor de calidad. ¿Y qué es lo que me está indicando ese factor de calidad? Lo puntiagudo, ¿sí? Lo puntiagudo de este diagrama de Bode. Miren. Factor de selectividad menor me muestra una onda aplanada, poco y ancha. Factor de selectividad medio ya se está volviendo más puntiagudo. El de alto, miremos que en este caso la amplitud o la ganancia de amplitud en este caso, con respecto a la frecuencia, se vuelve más puntiaguda. Y esta parte de acá se va estrechando, miren, se va angostando. Entonces, entre más alto sea el factor de selectividad, esto se va a volver básicamente como una aguja. Se vuelve bien alto. Viene y baja acá. Y como se vuelve como una aguja, ¿qué ocurre con el ancho de banda? Miren, el ancho de banda, conforme se vuelve más puntiagudo, el ancho de banda se va volviendo ¿qué? Más pequeño. ¿Sí? Entonces, entre más Q, menos ancho de banda. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que menos frecuencias van a pasar. Solamente va a pasar la que esté justo en el pico del gráfico, aquí. Solo esta va a pasar, que esa es omega 0. Entre más puntiagudo, las que están a los laditos no pasan. Entonces es por eso que en el radio, cuando ustedes sintonizan una emisora, no van a encontrar las numeraciones, no las van a encontrar tan seguidas. Siempre hay un espacio entre una y otra. No van a encontrar la 93.7 y enseguida en la 93.8 van a encontrar otra emisora, no. Dejan un espacio siempre grandecito entre emisora y emisora para que no pasen, ¿sí? Si aquí el omega 0 está en 93.7 y colocaron otra emisora ahí cerquita, la 93.8, de pronto puede pasar y pasarían las dos emisoras y se escucharían en el parlante del automóvil, se escucharían los dos locutores hablando, básicamente. Entonces, por eso es que la 93.7 la ubican ahí en omega 0. Usted cuando mueve el omega 0, está básicamente moviendo la perita, está moviendo el omega 0. Cuando mueven la perita, mueven el omega 0. Para allá, para acá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que van a barrer y va a pasar la frecuencia que esté en ese omega 0 que están barriendo ustedes, o moviendo, o modificando. Ahora, si hay una emisora muy cerca a la 93.7, pues va a entrar. Si está lejitos, es decir, por aquí está la otra, pues miren que cae acá, en este caso, el filtro o el circuito resonante RLC serie la va a atenuar. Eso es lo que está diciendo este gráfico, que la emisora que cae aquí, la 93.7 a la 94.3, esa cae por fuera de este gráfico. O sea, cae por aquí en estos lados. Quiere decir que la atenuó, esa no va a pasar. Solo pasa la que está en omega 0. Pero si esto es bien grande
o sea, el factor de selectividad es bien pequeño, pues este ancho de banda es bien grande y van a pasar emisoras que no deberían pasar. Entonces, la ideal es que este B, perdón, que este Q sea alto, ¿sí? Eso es lo que explican aquí. Te dice, el factor de calidad de un circuito resonante es la razón entre la frecuencia resonante y su ancho de banda. Ah, mira, aquí sacan una nueva ecuación. Entonces, aquí 2pi por F0 es ¿quién? 2pi por F es omega 0, omega. Y como es F0, pues se llama omega 0, o sea, la frecuencia resonante. Y esto se puede convertir en esto, pues obviamente hay que cambiar el inductor por el capacitor. Básicamente, L por 1 sobre C. Es lo que hacen aquí. Aunque el omega 0 también se está cambiando, ¿no? Sí, o sea, la impedancia J omega L en este caso, es omega 0 L, por 1 sobre omega C. En este caso lo que se cambia es el orden de omega L que está arriba por omega C abajo. ¿Sí? Es básicamente lo que se hace con esta ecuación. Luego, también lo definen en términos de otras variables, no solamente de L, C y R, sino también lo definen en términos de R y L, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo sacan esta ecuación acá? Aquí lo dicen. Sustituye la ecuación 1433 en la 1435 y luego se utiliza la 1438. ¿Sí? Entonces, 1433 en la 1435. Veremos. Esta. Se sustituye esta ecuación en la 1435. ¿Cuál es la 1435? En esta. Si reemplazo esto en esto, ¿qué me queda de restar omega 2 menos omega 1? Es decir, esto menos esto. Empezando porque los radicales se van a ir. Pero quedaría esto menos esto, quedaría esto menos esto, o sea, quedaría más, o sea, quedaría 2 veces esta parte. Es decir, 2 veces esto que es, pues R sobre L. ¿Sí? Eso es B, ¿cierto? O sea, omega 2 menos omega 1 me da B. Es decir, que B es R sobre L. Miren, aquí obtienen B como R sobre L. ¿Sí? Y si tomamos esto y lo reemplazamos por acá en estas, miren, aquí en esta. Es decir, R sobre L, ¿qué sería? Uno, o sea, R sobre L es B. Y L sobre R, o sea, el inverso sería 1 sobre B. ¿Sí? L sobre R sería 1 sobre B. Y aquí está L sobre R, o sea, esto es igual a 1 sobre B. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaría? Omega 0 sobre B igual a Q. Omega 0 sobre B igual a Q, estaría saliendo esta ecuación de acá. ¿Sí? Al despejar o intercambiar B con Q. Y quedaría B igual a omega 0 sobre Q. ¿Sí? Y lo mismo se hace con esta ecuación de acá. Y se obtiene esta ecuación. O sea, en este caso esta se obtuvo con esta ecuación de acá. Pero si se reemplaza acá, ¿sí? Ahí se obtiene esta. Entonces, factor de calidad de un circuito resonante es la razón entre la frecuencia resonante y su ancho de banda. ¿Sí? O sea, esto sobre B me da Q. Es lo que están diciendo aquí. Y importantísimo esta parte de acá. Dice,
Un circuito resonante se diseña para operar en o cerca de su frecuencia. O sea, lo que decía, bien puntiagudo, la función de transferencia del diagrama de Bode de ganancia debe ser bien puntiagudo, o sea, una Q alta. Entonces dice, se afirma que será un circuito de alta Q cuando su factor de calidad sea igual o mayor que 10. O sea, cuando Q es mayor o igual que 10, tiene Q alta. Ahora, para circuitos de alta Q, o sea, Q mayor o igual que 10, las frecuencias de media potencia son para todo fin práctico simétricas con respecto a las frecuencias resonantes y es posible aproximarlas como esto, ¿sí? Entonces, ¿qué están diciendo acá? ¿Sí? Mm, hagamos un gráfico en el iPad rápidamente. Entonces, explicación de Q mayor o igual que 10. Entonces, si tenemos, ahí, supongamos, aquí sería nuestro pico. Este sería, este sería omega 2 y este sería omega 1. Si nos ponemos a ver los diagramas de Bode de las funciones de transferencia no son simétricos con respecto al centro. Siempre llega y empieza por este lado un poco más ancho y luego viene una bajada pronto más rápida. Es por eso que la distancia que hay entre omega 1 y omega 0 puede ser de pronto más grande que la distancia que está entre omega 0 y omega 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo no podría aproximar mediante la ecuación que me dan en el libro, que omega 1 es igual a omega 0 más b medios. ¿Sí? O sea, omega 0 más b medios. Es decir, que, ¿qué me están diciendo acá? Que entre este punto y este punto está el ancho de banda, b. Que si yo divido, pues, b en 2, es como más o menos 2 cuadros y medio. O sea, b dividido en 2 estaría dando aquí, ¿no? Básicamente. O sea que aquí habría b medios y b medios, ¿sí? Entre omega 1 y omega 2 la mitad. Pero miren que omega 0 no está centrado ahí, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que omega 1, o más bien que omega 2, ¿sí? Yo no puedo decir esto. Yo no puedo decir que omega 1 es igual a omega 0 menos b medios. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que esto es igual a este punto menos este pedazo de acá. Pues tendría lógica si este omega 0 estuviera aquí en el punto azul. ¿Sí? Estaría en el centro, pero no está en el centro, no está simétrico. Entonces está corrido a un lado. Si esto estuviera aquí en la línea azul, sí podríamos decir que omega 1 es igual al punto central menos lo que mide de aquí a aquí, que sería la mitad de b, o sea, b medios. O sea,
omega 0 menos b medios, ¿sí? Y la otra ecuación que dicen aquí también es que omega 2 sería igual a omega 0 más b medios. ¿Qué están diciendo ahí? Que el punto central más la mitad del b, que es este pedazo, estaría dando omega 2. Pues tendría lógica si el omega 0 estuviera centrado. Ahora, esta es una cubaja, por eso es que se ve todo descentrado, o sea, no se ve bien aquí en el centro. Pero si fuese una Q alta, ¿qué estaría pasando con una Q alta? Miremos el gráfico. Con una Q alta, ¿qué ocurriría con una Q alta? Vendríamos así. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, el 70% de esto vendría a ser por aquí. El 70% de esto vendría a ser por aquí. Ahí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el ancho de banda de la de color, este, estaría haciendo este pedacito nada más. ¿Sí? Y si vemos aquí la mitad de esto es una mitad muy pequeñita, igual que aquí. Es por eso que cuando hay Q altas, o sea, se podría aproximar a qué? A que omega 1 sea igual a omega 0, o sea, la mitad más B medios. ¿Por qué? Porque ya la simetría se ve, o sea, no se ve tan asimétrica como la que está ancha. En esta se ve más simétrica la cosa porque es puntiaguda el diagrama de Bode. Entonces, estos B puede ser, si B tiene 10, aquí pueden haber 4.8 y 5.2, pero pues eso es mucho más aceptable que en este caso que pueden ser aquí 10 y aquí pueden ser 6 y 4. Entonces ahí la cosa sí ya se ve crítica, pero un 4.8 a un 5.2 en cuanto a B medios, o sea, en cuanto al punto central de omega 0, es más pasable o mucho más aceptable esos dos valores que están al lado y lado. Entonces, por eso es que para Q altas, estas dos ecuaciones son válidas. Es decir, que esto es válido para Q mayores o iguales a 10. Eso es lo que básicamente nos dice el libro, cuando habla de Q mayor o igual a 10. Bien, miremos rápidamente el libro nuevamente. Acá. Entonces, estas dos ecuaciones nos dicen es esto. Y además dicen que no es que sean iguales, es que son aproximadas. ¿Sí? Son aproximadas. Y sirven cuando son mayores o iguales a 10 los Q. Cuando es menor o igual a 10 hay que aplicar ¿cuáles? Estas dos. ¿Sí? ¿Ven? ¿Por qué es que aproxima? Porque es que omega 0 más B medios o menos B medios es mucho más corto que calcular estas dos. O sea, esto es un cálculo un poquito más grande. Entonces, por eso dicen, evítese estos cálculos así largos si Q es mayor o igual que 10. Es lo que están diciendo acá. ¿Listo? Eso es lo que están diciendo acá. Espero esté clara esta parte de estas ecuaciones. Y ya, miren, aquí ya hay un ejemplo, ya la cosa se está terminando la temática de resonancia serie. Entonces tendríamos un recuento de ecuaciones rápidamente. Entonces tendríamos esta, ecuación 1, al igual que esta, la misma ecuación 1, pero en Hertz. Ecuación 2, para que no se confundan, esta es la ecuación 2, para que la guarden en sus apuntes. Esta es la ecuación 3. Esta del ancho de banda es ecuación 4.
Esta sería ecuación 5, esto igual a esto, ¿no? A esto, ¿sí? O el resumido de esta ecuación es esta, ¿no? Miren acá, ecuación 5, al igual que esto, en términos de capacitancia. Ecuación 6, ¿sí? O esta también. Ecuación 6. Y ecuación 7 sería estas aproximaciones cuando la Q es alta. Total son 7 ecuaciones para resonancia serie, ¿sí? Aquí hay un ejercicio. Revisémoslo rápidamente. Un poquito de zoom out. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, en el circuito de la figura R es igual a 2 ohmios, L igual a 1 milihenry, C igual a 0.4 microfarads. Determina la frecuencia resonante y las frecuencias de media potencia. Calcula el factor de calidad y el ancho de banda. Determina la amplitud de la corriente en omega 0, omega 1 y omega 2. ¿Sí? Tenemos el circuito de RLC acá, donde me dan el valor de R, L y C. O sea, me dan esos tres valores. La amplitud de la fuente es 20, en este caso. Entonces, miremos. Dice, la frecuencia resonante es igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Me están dando L y C? Claro, me dicen que es 1 milihenry y 0.4 microfaradios. O sea, aquí está, vea, 1 milihenry sería 1 por 10 a la menos 3. Por 0.4 microfaradios, la raíz de eso me da 50.000 radianes sobre segundo. O sea, 50.000 me da esa omega 0. Luego las frecuencias de media potencia. Entonces miremos omega 1 es menos R sobre 2L más la raíz de R sobre 2L todo al cuadrado más 1 sobre LC. Estos valores nos los dan, R, L y C. Entonces reemplazamos ahí. ¿Cuánto nos da? 49.000 radianes. Entonces miren, la frecuencia está centrada, la omega 0 me centra el diagrama de Bode en 50.000. La omega 1 está en 49.000. Y miramos que el cálculo omega 2 me da en 51.000. Es decir, que entre 49.000 y 52.000, ¿cuántos miles hay? ¿Qué me dice? ¿Me durmieron, muchachos? Andan dormidos porque es una resta sencilla. No saben cuánto hay entre 49.000 y 51.000. La diferencia son 2.000, ¿no? ¿Cuánto hay de 49.000 a 51.000? 2.000. Entonces, miremos que el ancho de banda es la resta de omega 2 menos omega 1. Esta es una de las ecuaciones que les mencioné ahorita. Entonces, 51.000 menos 49.000 me da 2.000. Ese es el ancho de banda. También se puede obtener de esta manera. R sobre L. Como me dan R y L, los divido y me dan 2.000 también. El factor de calidad es omega 0, que dio 50.000, ¿cierto? Sobre B, que es 2.000. O sea, 50.000 sobre 2.000 da 25. ¿Sí? Método 2. Utilizan las ecuaciones abreviadas de Q alto. Entonces, método 2 dice, se halla Q primero, omega 0, porque aquí la omega 1 y omega 2 la hallaron con la ecuación grande, mire, con estas ecuaciones grandes, ¿sí? Al igual que aquí y aquí. Pero se puede hallar con el atajo, que es cuando la Q es alta. Entonces, primero se halla la Q. Omega 0 por L sobre R. Omega 0 es lo primero que se calculó acá. O sea, aquí arriba, mire. Numera la. Sabe que vale 50.000 el omega 0. Entonces quedaría omega 0 por L, que L vale 1 milihenry, sobre R, que vale 2 ohmios. Ahí está. Omega 0 es 50 por 1000, o sea, 50.000, esta parte es 50.000 por 1 milihenry sobre 2 ohmios. Eso me da 25. Ahora, a partir de Q se determina que, bueno, ya tenemos Q, pues el omega 0 también lo tenemos, pues sería ya el B de una vez. Entonces, B, omega 0 que es 50.000 sobre Q que es 25, me da 2.000.
Puesto que Q es mayor que 10, miren, Q da 25, es mayor o igual que 10, en este caso, mayor, en realidad. Es un circuito de alta Q, por lo tanto es posible aplicar las ecuaciones omega 0 más B medios y omega 0 menos B medios. ¿Sí? Entonces ya tenemos B, que vale 2000, y omega 0, que vale 50.000. Entonces sería, omega 1 sería 50.000 menos 2.000 sobre 2, es decir, 1.000. 50.000 menos 1.000 me da 49.000. Y en el caso de omega 2 sería más B medios, o sea, 50.000 más 2.000 sobre 2, o sea, 50.000 más 1.000, 51.000. De esa manera se hallan también, y si se dan cuenta, da igual que utilizar las ecuaciones grandes. Luego que las corrientes en omega 0 y en omega 1 y omega 2. En omega 0 sabemos por la gráfica de aquí arriba, mírenla, que en omega 0 la corriente vale Bm sobre R. Y que en omega 1 y omega 2 la corriente vale Bm sobre raíz de 2R. Miremos cómo aplican eso aquí. Entonces, en omega 0 dijimos que vale Bm sobre R, pues nos dan Bm en la fuente, miren, 20. Entonces quedaría 20 sobre 2 ohmios, como lo dan en el enunciado, me da 10 amperios. La corriente en omega 0. Y la corriente en omega 1 y omega 2 sería Bm sobre raíz de 2R. Es decir, 10. Bm es 20, ¿no? 20 sobre raíz de 2 por 2. 20 sobre raíz de 2 por 2 me da 20 sobre 2, 10 sobre raíz de 2. O sea, me da 7.07 amperios. Básicamente, un ejercicio donde se aplican casi todas las ecuaciones que acabamos de ver. Obviamente es para un circuito RLC en serie, porque ya vamos a ver más adelante que hay en los paralelos. Entonces, muchachos, yo creo que damos por hoy. Por favor, revisan este puntico, el 14.7. Sí, este problema de práctica lo revisan. ¿Sí? Lo hacen, mejor dicho, miran que les dé estos valores. Y nos veríamos para terminar temática de resonancia con paralelo. Y luego pasar a filtros. Filtros pasabajas, pasa alta, rechaza banda y pasa banda. Que sería la temática que sigue después de esto. Esos filtros serían filtros pasivos. Luego de pasar de filtros pasivos, entraríamos a ver filtros activos, que son también 4 filtros, los mismos 4. Pasa bajas, pasa altas, pasa banda y rechaza banda. En activos. Y ahí terminaría básicamente la temática que tiene que ver con la lógica 3. Entonces, obviamente que esos 4 filtros pasivos hay que simularlos o montarlos. Creo que se pueden ya montar porque habría que ver si de pronto para esas fechas ya prestan osciloscopios o generadores de señal de laboratorio, a ver qué pasa. Esperemos a ver cómo va la cosa de aquí a allá. Y da igual que los filtros activos, ¿sí? Básicamente para hacer el barrido de frecuencia de esos filtros y ver que sí funcionan, necesitamos un osciloscopio y un generador de señales. Eso sí es imprescindible, entonces toca tener eso. A menos que, no sé, cada uno comprara un osciloscopio y un generador, no sé si puedan. ¿Todos de acuerdo? Sí, Inge. Esto, Inge, su merced puede hacer, su merced puede enviarnos esa grabación. Sí, claro, ahí te la publico en YouTube y les envío los enlaces, ¿vale? Ya las grabé las dos. Listo. Entonces, lo del osciloscopio, el generador, están tan distraídos que me dijeron que sí iban a comprar uno y uno. No, ingeniero, no. No hay mucho. Ya quisiera.